Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí, agua que fluye, fluye. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos y compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Mi nombre es Roxana Muñoz y hoy vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Vamos a leer Lucas 8 del 4 al 8. Dice lo siguiente: muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. La otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. Bueno, hoy quiero describirles 3 personajes que aparecen en esta parábola. El primero es el sembrador, el segundo es la semilla y el tercero, los lugares donde cae la semilla. Cuando hablamos del sembrador, nos preguntamos: ¿quién es el sembrador? El sembrador es el Hijo de Dios, es el pastor, el sacerdote, el discipulador, el misionero. Son todas aquellas personas que conocen la semilla y que su labor es llevar las buenas nuevas a cualquier persona en cualquier lugar. ¿Qué representa la semilla? La semilla representa el mensaje de Dios, las buenas nuevas. Y los lugares donde cae la semilla es en una de las cosas en las que vamos a ahondar ahora. La primera semilla cae al lado del camino. ¿Qué representa este tipo de lugar? Representa a aquellas personas que tienen un corazón endurecido, que están bloqueadas por el pecado. Son aquellas personas que sienten que no necesitan de Dios, que no les interesa escuchar de Dios. Son esas personas que se sienten muchas veces autosuficientes, no quieren tener ninguna relación con Dios. El segundo lugar donde cae la semilla es entre las piedras. Este tipo de personas es aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero que no tienen sus raíces bien firmes o no están bien arraigados al suelo y mueren. Por ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de personas? Son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero que cuando enfrentan las tribulaciones, cuando enfrentan dificultades en sus vidas, simplemente se apartan de Dios, se alejan de su camino. Y si se ponen a pensar, digamos, en este tiempo de huracanes, si un árbol está bien arraigado, si un árbol tiene sus raíces bien fuertes, bien firmes, aunque haya mucho viento, no lo bota. Pero si un árbol tiene sus raíces muy flojitas o no muy arraigadas al piso, con el primer viento se cae al piso. Y eso es precisamente lo que pasa con estas personas. Sus emociones están
por encima de su convicción. Cada vez que enfrentan una tribulación, se echan para atrás y se alejan de Dios. El otro tipo de lugar donde cae la semilla es entre los espinos. ¿Esto qué nos representa? Nos representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, que tienen un crecimiento espiritual, pero que no dan fruto. ¿Por qué? Porque son ahogados por los espinos. ¿Y qué podemos o cómo podemos explicar qué son los espinos o qué representan los espinos en nuestras vidas? Los espinos representan nuestras preocupaciones, nuestros placeres, el deseo de riqueza, el anhelo por tener una posición social. Son aquellas cosas que nos pueden dar una satisfacción momentánea, pero que no nos llena completamente y que nos impide dar fruto. Son todas aquellas cosas que desplazan el lugar de Dios. Y perdemos la perspectiva, ¿no? Porque a veces nos pasa mucho en nuestras vidas. Nos enfrentamos a cosas que en algún momento decimos, ay, no, es que no tengo tiempo para hacer un devocional, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para esto, porque desplazamos a Dios por otras cosas. El cuarto tipo de lugares donde cae la semilla es en la tierra fértil. ¿Qué representa esto? Representa aquellas personas que tienen un corazón deseoso de conocer a Dios y que quieren vivir en su voluntad. Son personas que escuchan la palabra, que tienen crecimiento y que dan fruto. Pero ¿a qué nos referimos con esto de dar fruto? ¿Qué tengo que hacer yo para dar fruto? Ese es nuestro llamado, esa es nuestra meta. Nuestra meta es dar fruto. Hace un tiempito, mi familia y yo tuvimos como proyecto familiar sembrar una milpa, y nuestro anhelo era disfrutar del maíz para comer chorreadas, para comernos el elote con mantequilla bien rico. Nuestra meta era disfrutar del maíz, pero para eso tuvimos que trabajar muy duro, tuvimos que comprar la semilla, tuvimos que preparar la tierra, tuvimos que limpiar la tierra, tuvimos que abonarla, estar echándole agüita y todas esas cosas, ¿verdad? Para poder obtener un buen fruto. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros también en nuestras vidas. Tenemos que trabajar duro para dar un buen fruto. Pero ¿cómo voy a dar yo un buen fruto? Vamos a leer Gálatas 5, del 22 al 23, que nos explica o que nos recomienda qué tipo de fruto es el que tengo que dar. Es el fruto del Espíritu Santo. Y nos dice lo siguiente: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como estas. Palabra de Dios. ¿Cuál es el tipo de fruto que yo tengo que dar? Amor, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. ¿Cómo puedo aplicar estas cosas a mi vida? No sé si están estudiando, están trabajando, o inclusive dentro de sus familias, con sus familiares, con sus papás. Es ser amables. Si están en una relación, la fidelidad entre amigos, la fidelidad de pareja. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a cosas difíciles? Pedirle al Espíritu Santo que tengamos dominio propio, de no ser parte de chismes, de no ofender a nadie con nuestras palabras, con nuestros actos, ¿verdad? Que podamos dominar nuestros sentimientos y podamos dejarle al Espíritu Santo que Él actúe. Entonces, una de las maneras en que vamos a producir frutos es conociendo y dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder mostrar a otros todos estos dones, todos estos frutos, perdón. Otra de las cosas que debemos tener para dar un buen fruto,
para dar fruto en abundancia es la perseverancia. No podemos dar frutos si no estamos arraigados a Dios, nuestra fuente de vida. ¿Cómo vamos a mantenernos perseverantes? Orando, leyendo la palabra de Dios, estando en constante relación con Dios. Debemos de perseverar. A veces vamos a tener situaciones difíciles en nuestras vidas, a veces vamos a estar afectados por diferentes situaciones, pero debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos arraigados en Dios, perseverar en Él. Y la tercera cosa que nos permite dar buen fruto es el buen testimonio. Tenemos que ser testimonio, tenemos que vivir y enseñar a otros las buenas nuevas. Y para esto hay un versículo que me gusta muchísimo y que este versículo marcó mi vida en este caminar con Jesús, y es Gálatas 1:24, que dice: y alaban a Dios por causa mía. Y este versículo me impactó mucho porque me hizo pensar que yo no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Tengo que ser un instrumento de Dios para que esa persona se acerque a Dios, para que esa persona alabe a Dios por lo que ve en mí, porque yo tengo que ser un buen testimonio donde quiera que esté y con quien sea que esté. Nosotros vamos a dar un buen fruto si somos un buen testimonio. Y ahora vamos a tomar unos minutitos para orar, así que los invito a que cerremos nuestros ojos y nos dispongamos a hablar con el Señor. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra. Gracias porque eres ese gran sembrador, ese amado y hermoso sembrador que cuida de nosotros, que pone en nosotros la semilla día a día, que cuida de nosotros, que cuida de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a amarte, a servirte, a seguirte, y que podamos dar fruto para que tu obra siga creciendo más y más, y que todas las personas con las que nosotros estemos, todas las personas que nos rodeen, puedan ver en nosotros un Cristo que vive, y que podamos, guiados por el Espíritu, dar buen fruto. Gracias, Padre, por tus bendiciones, y ayúdanos, Señor, a trabajar fuerte para poder dar buen fruto y para glorificarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber compartido este devocional. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.